que pues nos va a evaluar, Carlos Mejía Jorge Abel. Mm, Hoy voy a presentar lo que son las fuentes del derecho, la primera actividad que vamos a realizar. Para comenzar a explicar qué son las fuentes de derecho, debemos saber cómo se clasifican, cómo está dividido, y pues trataremos de tocar un poco el tema de lo que es el poder judicial dentro de lo que es fuentes de derecho. Y comenzando a definir qué son las fuentes de derecho, la fuente de derecho es todo aquello que pues ha contribuido, sigue contribuyendo a la creación de normas jurídicas para la aplicación dentro de un estado, de una población, un sector, ¿no? ¿Cómo se dividen o cuál es la división de las fuentes de derecho? Pues Jorge Basadre lo divide en tres: fuentes de las leyes. Jorge Basadre dice que pues es la creadora de todas las normas o la creadora de leyes, ¿no? Eh, las leyes, la jurisprudencia y las costumbres. En las leyes vamos a comenzar diciendo, ¿qué es la ley? Pues la ley es todo aquello que designa o es la norma escrita de ámbito general que lo emite un órgano del Estado, un órgano político del Estado, que responde a ciertas necesidades del- de la población o de, de los participantes del Estado, ¿no? Por eso es que el derecho está en constante evolución, en constante cambio. Los leyes o las normas de 20 años, 50 años atrás ya han cambiado o seguirán cambiando de acuerdo a las necesidades que surjan, ¿no? Luego tenemos de las leyes la jurisprudencia. ¿Qué vendría a ser la jurisprudencia? La jurisprudencia son todos los estudios, investigaciones, análisis, elucubraciones que teóricos de la materia en el mundo judicial o jurisprudencial pues aportan, ¿no? Para que cuando haya un vacío legal que no debe existir de acuerdo a ley, pero existe, o una carencia, pues ahí entra a tallar la jurisprudencia, donde jurisprudencialmente la ley o el derecho pues busca sustentarse, ¿no? En las costumbres, pues en las costumbres tenemos, según Tomás Valle, se divide, ¿no? O el mayor aporte de las costumbres, porque como grupo, sociedad, dentro de un estado, pues vamos a encontrar sectores de la población que tienen costumbres, pero estas costumbres también aportan al ámbito jurídico, a la norma jurídica. Y su importancia, según Tomás, pues García Tomás, viene a ser la vitalidad, la, la importancia que adquiere este grupo de la población y pues su, su eficacia, por decirlo así, ¿no? Su eficacia comprobada. La vitalidad viene a ser todos estos mecanismos o todas estas normas o cánones morales que el grupo o esa comunidad tiene, ¿no? Y pues las expectativas económicas, sociales dentro de la población. La vitalidad viene a ser aplicación vitales, pues viene a ser estas costumbres se van adaptando, van evolucionando, se relacionan con el resto de la población, cómo se va relacionando, ¿no?
y su aplicación comprobada viene a ser, esas comunidades están muy arraigadas a estas costumbres. Entonces, tanto es su arraigo social que el ejercicio de estas costumbres tiene una eficacia comprobada y viene a ser, esos tres vienen a ser la importancia de las costumbres dentro del ámbito jurídico, ¿no? Según Galvez Tomás. La clasificación de las fuentes del derecho vienen a ser tres: las fuentes reales materiales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes reales o materiales vienen a ser estos factores políticos, económicos, sociales, el contexto en donde se van desarrollando y que contribuyen a la creación de estas normas o el ámbito jurídico que van contribuyendo al derecho. Eh, en lo que es las fuentes formales, se clasifican, por decirlo así, la mejor clasificación vienen a ser el aporte tanto legal, el aporte de la jurisprudencia y el aporte de las costumbres. Eh, y pues las fuentes históricas vienen a ser estos documentos, estos testimonios, estos materiales que evidencian el pensamiento de la investigación o el aporte o la fuente del derecho, ¿no? La base del derecho, como podría ser el Código de Hammurabi, y así documentos que a lo largo de la historia se han ido, han servido de testimonio o de evidencia o de fuente del derecho, valga la redundancia. Luego tenemos, nos hay que salir un poco del tema, pero hay que tratar lo que es el Poder Judicial, su jurisdicción y competencia también, su estructura, su funcionamiento. Entonces, el Poder Judicial, ¿qué es? Según la Constitución, la administración de la justicia emana del pueblo a través del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Eh, Hay que tocar dos puntos muy importantes dentro de la administración de la justicia o del Poder Judicial, en lo que es su estructura y funcionamiento. En lo que es su estructura, todos conocemos que el Poder Judicial pues, se divide desde, desde la categoría más baja, por decirlo así, hasta la superior, que encontramos al juez de paz letrado, juzgados especializados o mixtos que se encuentran en sus respectivas provincias, Corte Superior que se encuentra en distritos, la Corte Suprema que pues, se encuentra a nivel nacional y se divide en salas. Luego tenemos su funcionamiento. ¿Cuál es su funcionamiento del Poder Judicial? Podríamos dividirlo en su potestad jurisdiccional. ¿Qué es la potestad jurisdiccional? Pues dentro del gobierno tenemos tres potestades y el Poder Judicial cuenta con una que es la potestad jurisdiccional. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la potestad ejecutiva, el Poder Legislativo, la potestad legislativa, la potestad, ¿no? Eh, También en su estructura podemos apreciar que va cambiando a lo largo del tiempo. Pues antes llamábamos al último de su división juez de paz y juez de paz no letrado. Pero vemos que el derecho es tan interesante que pues se va adaptando a las necesidades y a la evolución. Ahora solo es juez de paz. Eh, También hay que tocar su jurisdicción y competencia, ¿no? ¿Qué viene a ser la jurisdicción y competencia? Muy aparte de lo que es del Poder Judicial. La jurisdicción viene a ser este ámbito territorial de donde
se comete el delito, la investigación, todo el proceso judicial dentro de este territorio es la jurisdicción, el lugar donde ocurre, ¿no? Pero, ¿qué vendría a ser la potestad? La potestad viene a ser el ejercicio de esta jurisdicción, el ejercicio de sus funciones dentro de su jurisdicción. Como un ejemplo, se inicia una investigación en Lima, pero el caso se ha cometido en otra provincia, no sé, Ayacucho, y, pero el caso se produjo en Ayacucho, entonces su jurisdicción es Ayacucho. Y dentro del ejercicio de sus funciones, de sus respectivos integrantes, pues va a haber muchos abogados, uno penal, otro laboral, otro civil. Entonces, si es un delito que compete al ámbito laboral, pues el abogado laboral tendrá la potestad del ejercicio dentro de su jurisdicción. Puede haber un abogado civil, tendrá jurisdicción porque está en Ayacucho, pero no tendrá la potestad del ejercicio de su función. Eso vendría a ser la potestad y jurisdicción. En conclusión, las fuentes del derecho pues son un aporte muy importante para la ciencia del derecho, para esta adaptación a las necesidades de los individuos que conforman el Estado, como en el caso del Perú, siempre rigiéndose bajo un normamiento jurídico, ¿no? Entonces, estas fuentes de derecho, que no viene a ser una, sino a ser varias, por ahí quizás nos olvidamos el jurisconsulto, que también viene a ser un gran aporte dentro de la doctrina y de la jurisprudencia, porque del ámbito jurisprudencial, pues trata de estandarizar el derecho siguiendo un lineamiento de los dictámenes o resoluciones de los magistrados que han sido emitidos. Ello nos permite que estas fuentes de derecho enriquezan la investigación y sea una mejor o se haga una mejor administración o aplicación de la justicia, que de ello se encarga el Poder Judicial, que ya lo hemos visto. Pero eso no quiere decir que como individuos no tengamos la potestad de justicia, porque la Constitución nos reconoce el ejercicio de la justicia emana del pueblo. Pero no olvidemos que tenemos un órgano que no es único. También tenemos el Tribunal Constitucional como última instancia. Pero valoremos que gracias a estas fuentes de derecho, pues el derecho es muy rico y contribuye a la sociedad en, en la necesidad de su convivencia y el ámbito, el contexto en donde se está ubicando. Eso sería todo. Gracias.